El doctor Macías Zapata obtuvo la licenciatura en la Universidad de Aguascalientes, la maestría en Historia en el Colegio de Michoacán y el doctorado en Estudios Mesoamericanos en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus temas de investigación se han concentrado en la historia regional en el siglo XIX y primeras décadas del XX. Entre ellos está la formación histórica de la frontera México-Belice, la explotación forestal de la costa oriental de Yucatán, la colonización y la formación de la frontera marítima, y también ha estudiado la guerra de castas y el proceso de desamortización entre la población indígena, así como el análisis del medio en la llamada frontera de la civilización durante la guerra de castas. También ha analizado el problema limítrofe entre los estados de la península de Yucatán, así como la historia urbana de Chetumal y su entorno forestal. En la actualidad investiga sobre la migración cubana de tránsito en Centroamérica y el crimen organizado en Quintana Roo. El doctor Macías Zapata ha publicado varios libros, ha coordinado otros más. Los temas son relacionados principalmente con lo que aquí he relatado y, como ustedes pueden ver, es un experto en los propósitos que nos animan para traer a ustedes todo este ciclo de conferencias. Payo Obispo, hoy Chetumal, y la frontera sur de México. Así es que les pediría un aplauso para recibir al doctor Gabriel Aarón Macías Zapata. Gracias. Doctor, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y pues es necesario de vez en cuando también mantener un diálogo con los chetumaleños de los que nacieron aquí, de los que somos adoptados en esta ciudad. Y pues yo recuerdo cuando llegué por acá en el 84, 85 del siglo pasado, mi lugar favorito era aquí precisamente la biblioteca, en donde había una hemeroteca muy valiosa. Ahí yo llegué aquí haciendo un estudio sobre la frontera México-Belice, y pues aquí fue donde me empecé a nutrir de la bibliografía, de libros, todo eso, y tuve la fortuna también de ver a don Luis Reinhardt McLiberty haciendo la primera presentación que hizo de Payo Obispo y sus casitas de madera, ¿no? Yo gozaba mucho viendo cómo estaba con sus amigos. Estaban deliberando que aquí no iba la casa, que iba acá, que era de un color, que no era de otro color, y ahí poniéndose de acuerdo en hacer esa presentación de Payo Obispo, ¿no? Que ahora existe allá enfrente del Congreso del Estado. Pues ese fue mi primer acercamiento viendo a Payo Obispo desde el punto de vista histórico. Una representación que, pues bueno, llamó mucho la atención, porque ya en el 84 ya no era lo mismo, ya era una ciudad muy diferente. Entonces, pues lo que voy a hablar va a ser precisamente de los antecedentes de Payo Obispo. Todo el mundo sabemos, ¿no?, que fue ubicado en la desembocadura del río Hondo para evitar el contrabando de armas y de maderas preciosas hacia Belice. Pero lo que no sabemos muy bien es cuál fue el proceso anterior a eso, ¿no? Quiénes intervinieron en este proceso, porque lo que vino a hacer Otompe Blanco fue precisamente nomás implantar ideas que ya se habían formado desde antes, en donde intervinieron muchas personas. Y luego después voy a hablar también de cómo la explotación forestal, si bien fue la actividad que le dio origen a Payo Obispo, posteriormente fue una actividad que, si bien hizo que surgiera la ciudad, pero al mismo tiempo, por la manera en que se explotaba la madera, de alguna manera restringió la colonización rápida de la ciudad. Y últimamente, ya para terminar, voy a hablar también de un grupo de una comisión que llegó aquí, y que fue la primera, fue comandada por Miguel Ángel de Quevedo,
ya con la mira de proteger las primeras ideas ya de protección del bosque, ¿no? Y una propuesta también de explotar el bosque de una manera más racional y sobre todo sustentable, y sus efectos sobre la colonización. Entonces, pues vamos a dar principio ahora sí a esta plática, y pues esperemos que despierte muchas preguntas y no les dé más dudas yo, sino que más bien hay algunas respuestas a lo que voy a exponer, ¿no? Entonces me voy a permitir leer para no divagar, porque tengo la mala costumbre de salirme del tema, abordar otros, y para regresar después está difícil. Entonces, pues vamos al tema. A los 125 años de la fundación de Payo Obispo, vale la pena reflexionar y profundizar sobre los detalles que dieron lugar a la fundación de Chetumal en 1898, y sobre todo exponer que antes de la llegada de Otón P. Blanco, el fundador de Payo Obispo, hubo varias propuestas de diversos funcionarios yucatecos y empresarios forestales para seleccionar el lugar donde se ubicaría una aduana destinada a impedir el contrabando de maderas hacia Belice y el tráfico de armas para los mayas. Mencionar este aspecto resulta un dato histórico interesante, ya que de haber seleccionado cualquiera de los otros lugares propuestos, diferente al que hoy ocupa la ciudad de Chetumal, la historia de nuestra capital hubiera sido otra muy distinta. Al respecto, es necesario señalar que la historia de Chetumal estuvo muy asociada en sus primeros 57 años a su entorno selvático y forestal, rico en palo de tinte, maderas preciosas y chicle. También es preciso adelantar que las opiniones de varios empleados de la aduana de Progreso y de los comandantes de los buques de guerra, el Independencia y el Libertad, así como el del empresario forestal Manuel Sierra Méndez, era hermano de Justo Sierra, el secretario de Educación de Porfirio Díaz. En conjunto ayudaron a plantear las bases que inspiraron a Otón P. Blanco para tomar las acciones que se vieron reflejadas en la instalación de la aduana del Pontón Chetumal, así como la elección de la desembocadura del río Hondo para fundar Payo Obispo. Esta historia, poco conocida, nos ayudará a sacar del anonimato a varios personajes y que, debido a sus conocimientos de geografía y de los mecanismos del contrabando de maderas, ayudaron a diseñar una estrategia que a Otón P. Blanco le correspondió implementar. De acuerdo con diversos documentos del Archivo General de la Nación, a partir de 1884 se refleja la preocupación del gobierno federal para evitar el contrabando de maderas y armas a través del río Hondo y la bahía de Chetumal. Para tal efecto, se ordenó a los buques de guerra a realizar expediciones para combatir el contrabando, para recorrer el litoral de la costa oriental hasta la entrada de la bahía de Chetumal, en aquella época conocido como el canal Boca Bacalar Chico, hoy Canal Zaragoza. Sin embargo, al llegar a este lugar, el comandante del vapor Independencia, de apellido Garay, señaló que el buque no pudo entrar debido a la poca profundidad de las aguas del canal. También informó que en este lugar era donde se realizaba con mayor fuerza el tráfico ilegal entre mayas e ingleses. Ahí tenemos un mapa en donde, ahí donde se unen las líneas verde con la rosa, en la parte de abajo está, más que lástima que no se alcanza a ver muy bien, pero por ahí está el canal de Boca Bacalar Chico, que es el que comunica la bahía de Chetumal para salir al Mar Caribe, y de ahí los barcos se iban bordeando toda la costa hasta llegar al puerto de Belice. Entonces era un canal de poca profundidad, y los barcos grandes, los vapores de guerra, Independencia y Zaragoza, no podían entrar a la bahía y no podían impedir el tráfico el contrabando que se hacía en la bahía de Chetumal. Bueno, más adelante, con el objetivo de acercar la vigilancia a la zona de la bahía de Chetumal, Garay propuso establecer fuerzas de vigilancia en Isla Mujeres y Cozumel, además de instalar, sin señalar un lugar preciso, 2 aduanas en la costa oriental. Además, Garay aconsejó reforzar la vigilancia con 2 embarcaciones pequeñas
que permitieran navegar en las aguas poco profundas de la bahía de Chetumal. Esta estrategia fue apoyada por el administrador de la aduana de Progreso, de apellido Caravantes, e incluso sugirió establecer un resguardo en Bacalar. Sin embargo, en ese tiempo era imposible debido a que este lugar aún estaba ocupado por los mayas sublevados. Poco después, en 1890, el nuevo administrador de la aduana de Progreso, José Casteló, expuso que en vez de establecer un destacamento militar en tierra firme, se debería adquirir un barco de poco calado y que permitiera navegar en aguas de poca profundidad, como era la bahía de Chetumal. Casteló agregó que el buque debería llevar una tripulación que al mismo tiempo que hiciera maniobras en el mar, también pudiese operar en tierra en aquellos lugares donde sorprendieran cortadores furtivos de madera. Mientras estas propuestas esperaban una solución, en 1892, Manuel Sierra Méndez solicitó al gobierno federal una concesión forestal para explotar las maderas contenidas en un territorio que abarcaba desde Punta Flor, ubicado en el norte de la Bahía de la Ascensión. Es el punto que está encerrado en ese círculo. Allí está Punta Flor. La concesión abarcaba desde Punta Flor hasta los límites con Guatemala por el sur. Es toda la línea rosa. Imagínense ustedes la cantidad de hectáreas que recibió Manuel Sierra Méndez. Desde donde está la Punta Flor, lo puse en ese círculo porque no se alcanza a leer el nombre, y abarca toda la línea que está en color rosa hasta la frontera con Guatemala. Pues era casi la mitad, poco más de la mitad del territorio de Quintana, de lo que después fue el territorio de Quintana Roo. Esta zona contenía los bosques ubicados en los alrededores de la bahía de Chetumal, el río Hondo y la laguna de Bacalar. A cambio, Sierra Méndez prometió acabar con el contrabando de maderas, pues eso también le convenía para proteger su negocio. Para lograr este objetivo y ante la falta de autoridades del gobierno, Sierra Méndez se comprometió a vigilar la bahía de Chetumal con una embarcación. Además, el empresario se ofreció para cobrar a los cortadores de maderas los derechos por la explotación y la exportación de productos forestales. El gobierno federal aceptó la propuesta y cedió al empresario funciones que le correspondían al Estado, como eran el cobro de impuestos y la aprehensión de los contrabandistas. O sea, no había ninguna oficina, no había nada, no había ninguna representación del gobierno, y entonces Manuel Sierra Méndez adoptó esas funciones que le correspondían al Estado. Sobre la actividad forestal de Sierra Méndez se hace la aclaración que él nunca invirtió grandes cantidades para extraer la madera, más bien se dedicó a rentar fracciones del bosque para extraer la madera, y cuyos principales clientes eran, paradójicamente, los mismos ingleses que rentaban los bosques a los mayas. Además, para cobrar los impuestos correspondientes al gobierno y para expedir los permisos para explotar sus terrenos concesionados, el empresario estableció una agencia comercial en el puerto de Belice, administrada por Alberto Gómez. En aquel tiempo, recuerden ustedes que Belice estaba en pugna con México, aún no se firmaba el Tratado de Límites, y México no podía establecer una representación consular en Belice porque sería una especie de reconocimiento de que Belice ya era de los ingleses, ¿no? Entonces propuso esta agencia comercial privada, en donde, pues paradójicamente, ahí se cobraban los impuestos que no se podían cobrar en México. Era una cosa, pues no sé, anómala, no sé cómo se podría llamar en términos de las relaciones internacionales, puesto que esos impuestos deberían de cobrarse dentro del territorio mexicano y se cobraban en esos lugares, ¿no? Y allí mismo, en esa agencia comercial, Sierra Méndez expedía sus permisos para que los ingleses vinieran a hacer sus explotaciones en lo que eran sus terrenos concesionados. Entonces, esta especie de agencia comercial como que funcionó como una especie de representación consular mexicana, pues no se le puede llamar así, pero es lo más cercano a lo que se parece esa agencia comercial, ¿no?
Entonces, pues fue los primeros pasos para sentar una representación mexicana en Belice. Bueno, pues al poco tiempo, Sierra Méndez reconoció su incapacidad para detener el intenso contrabando de madera, lo cual ocasionaba grandes pérdidas a su empresa y al gobierno debido a la evasión de impuestos. El empresario Sierra denunció a varios contrabandistas de maderas como Nicómedes Fabro, David Hoy, Jesús Peirefit, Manuel Contreras, entre otros. El corte clandestino se hacía en Corozalito, Cerros, Agua Blanca, Esteves, Ramonal, Chac, Copén, Estero Franco, Vaqueros, Blue Creek, entre otros. Estos lugares estaban ubicados en la orilla del río Hondo y cuyos productos eran sacados por la bahía de Chetumal para trasladarlos de allí hasta el puerto de Belice. Alarmado por los informes del empresario, el gobierno federal realizó una investigación en cuyos resultados se decía que además de vigilar a los contrabandistas de maderas, también habría que hacer lo mismo con Sierra Méndez, pues se sabe que unos como el otro extraen madera sin cubrir los derechos de exportación. Es decir, Sierra Méndez también cayó en el problema de no pagar los impuestos o de contrabandear madera. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas, ¿no? Pero bueno, así estaba la situación en aquel tiempo. Aunque no sabemos si Sierra Méndez se enteró de esta acusación, más adelante solicitó al gobierno federal instalar una aduana en la región. Al parecer, el empresario perdía más ingresos por el contrabando de la madera cortada ilegalmente en los bosques de su concesión que por pagar impuestos de los productos que se cortaban legalmente en los bosques de su concesión. Con el objetivo de convencer al gobierno federal, Sierra Méndez presentó datos sobre el monto de los fraudes cometidos por causa del contrabando. Esto con el objetivo de demostrar que la aduana podría sostenerse por sí misma con los ingresos obtenidos. Y según el reglamento de aquella época, el autofinanciamiento era un requisito para instalar una aduana. Según datos correspondientes a los meses de junio a noviembre de 1893, se explotaron 4.929 toneladas de palo de tinte con un valor de 236.592 pesos. Sierra Méndez calculaba que los impuestos defraudados en este periodo ascendían a 9.858 pesos, cantidad suficiente para sostener el funcionamiento de una aduana. De inmediato, la Secretaría de Hacienda respondió favorablemente a la solicitud y pidió a Sierra Méndez su opinión para que indicara el lugar más adecuado para instalar la aduana. En su respuesta, el empresario señaló que el sitio más indicado era un lugar llamado Payobispo, ubicado en la desembocadura del río Hondo en la bahía de Chetumal. Sierra Méndez advirtió que por ese lugar salían forzosamente las embarcaciones cargadas de madera explotadas en los bosques aledañas al río Hondo, la laguna de Bacalar, para luego cruzar las aguas de la bahía de Chetumal e ingresar al mar Caribe a través del canal Boca Bacalar Chico, hasta llegar al puerto de Belice. Sin embargo, al mismo tiempo manifestó el temor de sufrir un ataque de los mayas que aún dominaban esta zona desde Bacalar. Como alternativa, el empresario propuso establecer la vigilancia en la isla de Tamalcap, pues, según él decía, estando independiente de tierra firme, no se vería expuesta a los ataques de los indios sublevados. Tamalcap podría haber quedado, Chetumal podría haber quedado Chetumal podría haber quedado en Tamalcap, ¿no? En otra ocasión, en 1894, propuso a Boca Bacalar Chico, lugar que tenía la ventaja de ofrecer mayor seguridad por estar lejos del alcance de los mayas. Un aspecto importante para la historia de Chetumal fue que Sierra Méndez insistió en la urgencia de fundar una población en el mismo lugar donde se instalaría la aduana. Es decir, ya había la idea de fundar una población en donde se instalara la aduana, ¿no? En esta ocasión propuso que fuera Boca Bacalar Chico por estar integrado en la ruta con el puerto de Belice. Posteriormente, en 1895, otro suceso prendió los focos rojos en la zona de la bahía de Chetumal.
En enero de 1895, los mayas de Santa Cruz, al mando del comandante José Hilario Cap, se trasladaron a Belice para acordar la renta de los bosques a los ingleses y por lo que obtuvieron un ingreso de 10,500 pesos. Para colmo de Sierra Méndez, los cortes se hicieron en sus terrenos concesionados, motivo por el que insistió una vez más en la necesidad de instalar una aduana en la bahía de Chetumal. El deseo del empresario se hizo realidad en 1896, cuando se aprobó la creación de la aduana. Sin embargo, en ese decreto aún no se mencionó el lugar exacto donde quedaría instalada. Aparte de la petición de Sierra Méndez para instalar la aduana en la bahía de Chetumal, otro factor entró en escena para decidir la ubicación definitiva de la aduana. En 1896, el gerente de la compañía estadounidense Stanford, W. Skiddy, solicitó al gobierno federal una concesión forestal para el corte de palo de tinte en los bosques ubicados al sur de los actuales límites entre Campeche y Quintana Roo, colindantes con la frontera entre México y Guatemala, y cuyos terrenos pertenecían a los mayas de Icaiché. Al principio, el gobierno federal dudó en otorgar la concesión debido a que estos bosques estaban ubicados en una zona desprotegida de la vigilancia y no había una oficina donde pagar los impuestos por la explotación y exportación de la madera. Al respecto, varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda consideraron que este obstáculo podría salvarse al instalar la aduana en el sitio más adecuado para vigilar los movimientos comerciales de la compañía Stanford, y el lugar, sin duda, era la desembocadura del río Hondo en la bahía de Chetumal. O sea, todo estaba cuadrando, todo estaba coincidiendo. Finalmente, en 1897, el gobierno federal aprobó otorgar la concesión a la compañía Stanford. Mientras esto sucedía, en 1895, el vicealmirante Otón P. Blanco fue nombrado por el presidente Porfirio Díaz para desempeñar una comisión en la bahía de Chetumal, inspirado por los informes de Sierra Méndez y los comandantes de los barcos de guerra, Independencia y Libertad, así como de las opiniones de los empleados de la aduana de Progreso. Porfirio Díaz comisionó a Blanco para construir un pontón destinado a la vigilancia de la bahía de Chetumal. Ahora dependía del marino escoger el lugar exacto para evitar el contrabando y regularizar la explotación forestal en la región. Asimismo, el marino fue instruido por el gobierno para construir un fuerte en Punta Calentura. Punta Calentura está enfrente de lo que está ahora Chetumal, pero del lado contrario de la bahía, ¿no? Casi para salir a Boca Bacalar Chico. Punta Calentura, ahí pues tendrían a la vista las embarcaciones que iban a salir por Boca Bacalar Chico. Es necesario aclarar que Otón P. Blanco no conocía la región, jamás había estado en estos lugares y su conocimiento se debía a la lectura de las cartas inglesas de navegación y de los numerosos informes que se habían realizado sobre el contrabando y los movimientos comerciales derivados de las actividades efectuadas por la compañía Stanford y la concesión de Sierra Méndez. Con base a estos conocimientos, no es casual que a su llegada a la bahía de Chetumal, el 22 de enero de 1898, Otón P. Blanco haya desechado la idea de construir un fuerte en Punta Calenturas y tomando en cuenta la propuesta que en 1890 hizo el administrador de Progreso, José Casteló, Blanco se inclinó a que la vigilancia se hiciera en el pontón Chetumal y cuya tripulación tuviera la capacidad de realizar maniobras tanto en tierra como en el mar. Por último, apoyado en las cartas de navegación inglesas, el marino encontró que la sección de la desembocadura del río Hondo y que pertenecía a Belice se encontraba obstruida por una espesa cortina de árboles de mangle y que obligaba a las embarcaciones que salían del río Hondo a cargarse del lado mexicano con el objetivo de ingresar a las aguas de la bahía Chetumal. O sea, forzosamente tenían que pasar por el lado mexicano para salir después a la bahía de Chetumal y de allí enfilar hacia Belice para exportar las maderas, ¿no?
Si bien el pontón Chetumal se encargaría de realizar la vigilancia de manera itinerante, o sea, Otompe Blanco también adoptó la estrategia de vigilar las aguas de la bahía de Chetumal, trasladándose de un lado para otro, ¿no? También vio la necesidad de estacionar la embarcación en la desembocadura del río Hondo, lugar donde finalmente quedó instalada la aduana de Chetumal. Casualmente, poco después, el 5 de mayo de 1898, Otompe Blanco fundó Payobispo, tal como en una ocasión lo sugirió Manuel Sierra Méndez, de establecer una ciudad en el mismo lugar donde estuviera la aduana. Al mismo tiempo, un decreto del gobierno federal estableció que la jurisdicción de la aduana de Chetumal abarcaría desde el límite entre los estados de Tabasco y Campeche en la frontera con Guatemala hasta Punta Flor. Es decir, correspondía básicamente, la jurisdicción de la aduana de Chetumal correspondía básicamente a las mismas límites que le habían dado a la concesión de Manuel Sierra Méndez, desde Punta Flor hasta los límites con Guatemala. De esta manera, antes de la creación del territorio federal de Quintana Roo en 1902, la jurisdicción de la aduana de Chetumal era la primera demarcación administrativa establecida en el sur del actual estado de Quintana Roo. Asimismo, una vez que Otompe Blanco instaló la administración fiscal en la región, a Manuel Sierra Méndez se le retiraron las funciones administrativas que el Estado le había concedido, como la de cobrar los impuestos y detener los contrabandistas. Esto era el principio ya en forma de crear las bases para instalar el Estado Nacional en la región, ¿no?, a través de la aduana de Chetumal. Una vez que se fundó Payobispo, la principal labor consistía en lograr el incremento de la población como una medida para reforzar la soberanía de la frontera. Como se sabe, los primeros pobladores fueron algunos mexicanos refugiados en el norte de Belice, a los que Otompe Blanco invitó bajo la promesa de darles un terreno para levantar su casa y tierras para la agricultura. Casualmente, aunque el bosque era la principal riqueza de la región y la que más ingresos generaba, en ningún momento se pensó entregar concesiones a los payobispenses para su explotación, ya que los bosques estaban concesionados a grandes empresarios forestales, situación que comenzó durante el Porfiriato y continuó durante el régimen de la Revolución. En el caso de Payobispo, durante la etapa revolucionaria, la colonización estuvo apoyada por el reparto agrario, situación que influyó en el estancamiento del poblamiento de la incipiente ciudad por los motivos que enseguida vamos a exponer. Al poco tiempo de la fundación de Payobispo, el gobierno federal otorgó grandes concesiones a empresarios y políticos porfiristas. Entre ellos estaban Faustino Martínez, Rodolfo Reyes, que era hijo del general Bernardo Reyes, secretario de Guerra y Marina de Porfirio Díaz. Estaba también Olegario Molina, que fue secretario de Fomento de Porfirio Díaz y también fue gobernador de Yucatán. Rafael Peón, también un poderoso empresario de Yucatán. Alberto Terrazas, Benjamín Barrios, Rómulo Fernández e incluso beliceños como J.E. Plumer y James Anderson. De esta manera se reconoció en 1913 que el bosque del sur de Quintana Roo estaba completamente repartido entre 11 concesionarios. El principal problema para la colonización era que no había una legislación específica para impulsarla mediante la entrega de tierras a los colonos. Al contrario, la Ley de Ocupación de Terrenos Baldíos, emitida en 1894, garantizaba la entrega de concesiones forestales a los empresarios. Sin embargo, para fomentar la colonización en Payobispo, el 24 de junio de 1901, el gobierno emitió un pliego de instrucciones, el cual ordenaba entregar 4 leguas cuadradas a cada pueblo, repartir lotes urbanos de 50 por 50 metros y para la agricultura 2 hectáreas para los mestizos y 4 para los mayas. Para asegurar el arraigo del colono, se dispuso que los títulos de propiedad se entregarían después de permanecer 4 años ininterrumpidos en el poblado. Sin embargo, el poblamiento enfrentó varios obstáculos. Uno consistía en que,
Para medir y entregar las 4 leguas cuadradas destinadas para la agricultura, primero se tenía que medir el fondo legal, que era el territorio destinado para casas habitación, servicios públicos como mercados, edificios administrativos, cementerio, plazas, calles, etcétera, situación que enfrentó el alto costo de la medición del terreno y la inestabilidad política ocasionada por la Revolución Mexicana. A esto se agrega que un alto porcentaje de la población era de origen extranjero y la ley les prohibía obtener propiedades en la frontera. Otro problema era que la mayoría de los habitantes prefería trabajar en actividades forestales, motivo por el que abandonaban el poblado durante 6 meses, razón por la cual no podían escriturar sus terrenos. Acuérdense que la ley los obligaban a permanecer 4 años ininterrumpidos en el poblado para escriturar su terreno, ¿no? Además, aquellos habitantes que deseaban dedicarse a la agricultura solicitaban un terreno al gobierno y siempre recibían como respuesta que no había tierra disponible porque debían solicitarla al empresario que gozaba de la concesión forestal. Es decir, las tierras estaban concesionadas a los empresarios forestales y ellos tenían que recurrir a los que tenían la concesión para solicitarles tierra para la agricultura. Al respecto, los vecinos se quejaban del alto costo de la renta de la tierra que imponían los empresarios forestales. Por ello, los habitantes solicitaron que el bosque les fuera entregado a ellos en concesión, petición que les fue negada debido a que la explotación forestal requería de enormes inversiones y de cuyo capital carecían los habitantes. De esta manera, el poblamiento de Payo Obispo transcurría lentamente. Entre 1906 y 1913 se hicieron solo 24 solicitudes de terrenos urbanos y solo 14 obtuvieron el título de propiedad. Las causas principales fue que la mayoría de los beneficiarios no edificaron el terreno o simplemente no lo habitaban. El censo de 1912 registró apenas 731 habitantes, de los cuales 91 familias tenían nacionalidad inglesa, casi la mayoría, 47 eran mexicanas y 22 de diversas nacionalidades. Aunque raras veces hubo excepciones, por lo general a los extranjeros se les negaba la propiedad de los predios. Sobre el tiempo de residencia en Payo Obispo, 43 familias tenían 10 o más años de vivir en el poblado, 55 de ellas tenían entre 5 y 9 años y 62 una estancia menor a los 5 años, lo que refleja que la mayoría tenía menos tiempo de estancia en la ciudad. Eso indica que había una gran movilidad en el poblado, ¿no? Una vez que Porfirio Díaz renunció a la presidencia, si bien hubo la intención de hacer justicia a los campesinos despojados de sus tierras durante la dictadura, el Plan de San Luis Potosí, elaborado por el presidente Ignacio Madero, no contempló el tema de las grandes concesiones forestales y sus efectos nocivos sobre sus trabajadores y la colonización. Era un plan básicamente agrario, ¿no? Y que además nunca llevó a la práctica. Sin embargo, a mediados de 1912 llegó a Quintana Roo un grupo de expertos, miembros de la Comisión Técnica Forestal, con el objetivo de conocer el estado físico de los bosques concesionados y para procurar su conservación y regeneración. Esta era la primera vez que el gobierno se preocupaba por estos aspectos, pues tanto los ingleses como los concesionarios mexicanos buscaban obtener siempre el mayor beneficio sin cuidar la conservación y la reproducción del bosque. Entre los miembros de la comisión estaban el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como el apóstol del árbol, por dedicar su vida al desarrollo de métodos racionales y científicos de explotación y regeneración de los bosques. Quevedo obtuvo sus conocimientos en Francia y visitó varios países europeos para observar las políticas públicas forestales y la aplicación de métodos modernos para llevar a cabo una explotación racional y sustentable. Otros miembros de la comisión eran Agustín Tornel Olvera y el francés Lucien Gainet. Los miembros de la comisión rindieron varios informes que se pueden resumir de la siguiente manera. El bosque reflejaba serios problemas de deforestación,
no solo por la intensidad de la explotación forestal, sino además por incendios ocasionados por las chispas de las locomotoras, la quema para hacer milpas, por el corte para leña y para hacer durmientes, para levantar campamentos, fabricar carretas y el corte de maderas para la construcción. Los miembros de la comisión llamaban la atención de que todas estas actividades no rendían, no pagaban los impuestos correspondientes, los impuestos por la explotación, ¿no? Sino que pues lo hacían de una manera ilegal. Además, en ocasiones se cortaban árboles de cedro y caoba sin el grosor reglamentario y observaron muchos árboles de chicozapote, de chicle, muertos por hacer cortes indebidos en la corteza. Asimismo, ningún concesionario prevenía la regeneración, al contrario, permitían que la superficie explotada fuera invadida por arbustos y especies secundarias, motivo por el que las maderas preciosas estaban siendo sustituidas por malezas sin valor. Ante este estado de cosas, y a que las grandes concesiones solo les interesaban sacar el máximo provecho en el menor tiempo posible, sin reservar nada para el futuro, la comisión determinó cancelar la renovación de los contratos de las concesiones. Ahora solo había que esperar su vencimiento para proceder a la cancelación. Al momento en que se dijo esto, significaba que cada concesión se daba por determinado tiempo y tenían la oportunidad de renovar la concesión. Entonces lo que se estaba cancelando era la renovación de la concesión. Para no entrar en problemas legales, simplemente iban a esperar a que terminara el periodo que se les había dado la concesión. Algunas terminaban precisamente ese mismo año de 1912, otras en el 13, en el 14, en el 15 y la última hasta 1920. Según Miguel Ángel de Quevedo, el Estado Nacional era el único que podría regular la explotación de los productos forestales y procurar su conservación. Para tal efecto, propuso impulsar el servicio forestal para vigilar las cantidades de madera explotadas e instalar viveros de cedro y caoba para hacer obligatoria la regeneración del bosque. Lo más importante del caso es que se creó la primera reserva forestal en el territorio de Quintana Roo con el objetivo de preservar los recursos naturales a través de la intervención del Estado. Sobre la manera como se organizaría la explotación del bosque hubo varias opiniones. Para comenzar, todos los miembros de la comisión estaban de acuerdo en que no deberían de darse concesiones de grandes extensiones de bosque. Sin embargo, en el caso de la caoba y el cedro, Agustín Tornel se inclinó por otorgar enormes concesiones debido a que solo de esta manera la actividad era redituable, mientras que a pequeña escala era imposible por requerir enormes inversiones de capital. Por su parte, Lucien Gainet presentó un proyecto para evitar que se entregaran concesiones a los amigos. Gran parte de los concesionarios que había mencionado eran amigos políticos, y entonces se quería evitar que se repartieran las concesiones entre cuates, ¿no? Entonces propuso poner a remate concesiones de 10,000 hectáreas. Para darnos una idea, la concesión, por ejemplo, al Stanford era de 192,000 hectáreas. Ahora las concesiones se entregarían más o menos de 10,000 hectáreas, eran sustantivamente mucho menores, ¿no? En la Stanford hubieran cabido 19 de estas concesiones, eran 192,000 hectáreas. Y la duración sería de 3 a 5 años. El proceso sería el siguiente: el gobierno de antemano fijaría un valor mínimo a la concesión. Luego, los interesados harían su oferta en un sobre cerrado. El ganador sería el que ofreciera la mejor oferta y ofreciera también más garantías para la conservación del bosque. El beneficiado quedaría obligado a no ceder el derecho de explotación a terceros, es decir, se prohibía la renta de la concesión, que es como lo que hacían muchos de estos concesionarios. La mayoría de estos concesionarios eran gente que vivían en la Ciudad de México y el mismo Manuel Sierra Méndez rentaba fracciones del bosque para que lo explotara otra gente y pues solamente recibían el producto de sus rentas, ¿no? Eran ausentistas, como se decía en aquella época. Entonces esto quedaba prohibido en adelante.
Gainet también propuso un proyecto para estimular la colonización del territorio de Quintana Roo. Su propuesta es incompleta y tal parece que la planteó a la ligera. Señaló que la inmigración podría ser impulsada ofreciendo ventajas a las familias establecidas de manera definitiva. Propuso dividir el bosque en sectores, se les llamó también concesiones. Cada una tendría 10,000 hectáreas para ser explotadas en una rotación de unos 25 años. Es decir, se pensaba, aquí va implícita una idea de sustentabilidad, ¿no? Una rotación de explotación cada 25 años. Estaban un poco adelantados a la época. Al respecto, no indicó cómo se entregarían estas concesiones destinadas para la colonización. Era de suponer que los favorecidos serían los payovispenses. Sin embargo, los habitantes se entrevistaron con Gainet y le solicitaron que a ellos se les entregaran pequeñas concesiones para extraer el chicle. Argumentaban que a diferencia del corte de maderas preciosas, la chiclería solo requería de machetes y vasijas, mismos que ya tenían debido a que el concesionario se los exigía para trabajar con ellos. Se quejaban de que en Payobispo los empresarios les pagaban el chicle entre 16 y 20 centavos la libra y los empresarios a su vez lo vendían en Belice entre 40 y 60 centavos. Agregaban que de gozar con estas pequeñas concesiones aumentaría la población y el amor al bosque. Sin embargo, aunque Gainet se había manifestado a favor de la colonización, en este caso concreto, declaró que estas acciones estaban fuera de su competencia. O sea, como quien dice, pues los mandó por un tubo. No les resolvió el problema. Y la colonización a través de conceder concesiones, pues no se hizo en ese momento. Por otra parte, la solución más radical a la deforestación la planteó Miguel Ángel de Quevedo, y lo más importante es que integró la extracción de la riqueza forestal de Quintana Roo a un Plan Nacional de Reservas Forestales encaminadas a financiar el presupuesto de egresos del gobierno federal. En este proyecto incluyó los bosques de Campeche, Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Coahuila, Veracruz y por supuesto Quintana Roo. De Quevedo proponía explotar los bosques bajo un régimen de ordenación forestal para asegurar reservas para el futuro, parecido a la idea actual de la sustentabilidad. Y para lograrlo, la explotación forestal debería estar reservada al Estado Nacional. Exponía el ejemplo de otros países en los que, en vez de dar concesiones, el Estado explotaba los bosques y el producto lo remataba en subasta pública. Para ello era necesario mantener una reserva no menor de 2 millones de hectáreas de bosques nacionales para ser explotados por el Departamento de Bosques. De esta manera se generarían los ingresos suficientes para cubrir la mitad o más del presupuesto de egresos del gobierno federal. Añadía que bajo este régimen Quintana Roo podía contribuir mucho a la nación y dejaría de ser una carga presupuestal. Esta era la primera vez como parte de un proyecto nacional como parte de un proyecto nacional, la Federación se fijó en la explotación de las riquezas naturales de Quintana Roo para contribuir en el financiamiento del presupuesto y el desarrollo nacional, situación que se repetiría en los años 70 del siglo XX con el desarrollo de Cancún, con el objetivo de explotar las playas para obtener divisas para financiar el desarrollo estabilizador. En ambos casos, las ciudades se fundaron a partir de cero y fueron el epicentro de la actividad que les dio origen y vida. El turismo para Cancún y la explotación forestal para Chetumal. Cancún fue un sueño de banqueros y Payobispo de un empresario forestal, Manuel Sierra Méndez. Cancún tuvo un éxito insuperable, mientras que Payobispo permaneció aletargado debido a la inestabilidad política del centro del país. Una vez que se declaró la reserva forestal en territorio de Quintana Roo, el proyecto de explotación no alcanzó a ponerse en práctica, pues en febrero de 1913 el presidente Madero fue destituido y asesinado por Victoriano Huerta. Debido a un desacuerdo que Quevedo tuvo con el usurpador, renunció a su cargo y salió del país bajo el exilio.
Aunque el proyecto forestal dirigido a la explotación racional fue abandonado por la ausencia de su promotor, la declaratoria de reserva forestal impidió que los bosques pasaran a manos privadas, pero la explotación forestal continuó bajo el régimen de las concesiones, careciendo de un régimen de ordenación forestal, tal como lo había propuesto la comisión coordinada por Miguel Ángel de Quevedo. Bajo el esquema de las concesiones, los payovispenses continuaron trabajando para las empresas forestales. Sin embargo, con el avance de las leyes agrarias, producto de la Revolución, el 21 de marzo de 1920, el presidente de la República, Álvaro Obregón, entregó el título de propiedad del Fundo Legal de Payobispo. Ese es el título de propiedad de Payobispo, que pues es un documento muy importante, puesto que esto le daba ya con esto ya se formalizaba el Fundo Legal, y de ahí ya se partía para medir las tierras ejidales. Esta era la base. Medido el Fundo Legal, ya podría medirse el ejido de Payobispo, ¿no? Entonces, pues este es un documento muy importante para la historia de Quintana Roo, en ese sentido. El 21 de marzo de 1920, el presidente de la República, Álvaro Obregón, entregó el título de propiedad del Fundo Legal de Payobispo. Varios años después, en 1928, se levantó un censo para dotar de ejido a la ciudad, el cual arrojó el número total de 1,058 habitantes, de los cuales solo 109 tenían derecho a una dotación de 24 hectáreas. El 12 de febrero de 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio concedió 2,616 hectáreas al ejido Chetumal, tierras que serían destinadas para la agricultura. Mientras tanto, Miguel Ángel de Quevedo en 1917 regresó al país y ocupó diversos cargos en los gobiernos de Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas. Y seguramente él influyó para dotar el ejido forestal, haciendo real el sueño de los habitantes de ser dueños del bosque en el que trabajaban, dando lugar a una oleada significativa de colonización en Quintana Roo y un nuevo empuje a la ciudad de Chetumal. Pues con esto termino mi exposición y pues muchas gracias. Bueno, pues este es el mapa ahí aparece hacia la derecha, donde está el campo de aviación, hacia la derecha está el Fundo Legal de Payobispo y todo lo demás serían, esas dos fracciones serían el ejido de Chetumal, ¿no? Solamente quedaba el vacío eso de Miraflores, que actualmente es la colonia Miraflores, me imagino, y esto sería el mapa ya de la dotación. Y pues es un caso inusitado también, ¿no? Es la primera vez en la historia que un ejido es la capital de un territorio, cosa inusitada y cosas de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno. Bien, pues hemos escuchado la importante y, desde mi punto de vista, de extenso detalle respecto de la fundación de Payobispo y la consecuente intervención de nuestro gobierno para regularizar las actividades forestales desde diferentes ángulos. Vamos a dar tiempo para 3 intervenciones, por lo que ya expliqué originalmente, y les suplico brevedad porque, bueno, el conferencista ya expuso a los demás, les pediríamos precisión respecto a su intervención. Adelante. De la formación de Payobispo y sobre todo porque es el perito en la actual controversia constitucional de límites. Entonces, pues es importantísimo la puntualidad de todos los datos que nos dio y podemos observar que pues Quintana Roo se forma principalmente como una zona de explotación de nuestros bosques, ¿verdad?, de Quintana Roo. Y allí en el primer recuadro que mostraba de las concesiones de Manuel
Sierra Méndez, ¿verdad? Vemos el primer anteproyecto de la formación del territorio federal de 1902, ¿verdad? Entonces, la verdad, muy bien, muy puntual todo el comentario, ¿verdad? Y agradecerle a usted, doctor, por esta aportación que hace a la historia de Quintana Roo, a que vayamos conociendo nuestra identidad, y felicitar a la Universidad de Quintana Roo y a esta institución por tan importante evento. Gracias. Pues gracias por la invitación también.